Los manuscritos, imagínate, del Mar Muerto, o también conocidos como los rollos del Qumran, son llamados así, de esa manera, porque fueron hallados en grutas, en cuevas. Está situado en Qumran, el mismo tema, el mismo nombre, aunque en la Biblia ya maneja este nombre, pero con el nombre de Sakaka. Si gustan, alguien que tiene Biblia puede buscarlo, está en el libro de Josué 15, el 6.1, si no me recuerdo, o 6.2, cuando entra el pueblo judío y comienza a repartirse los territorios para cada tribu, desde Rubén hasta Binyamin. Este territorio, que es más conocido como el territorio de Judá o Judea más adelante, estaba indicado por el desierto del Negev, ¿no? Por Jerusalén, que es compartido con Benjamín, pero hay un Kiryat, es decir, una ruina, que se llama Sakaka. Esta ciudad, Sakaka, es lo que hoy en día, en este siglo, se llama Qumran. Entonces, en este ambiente del Mar Muerto, se encontraron 972 manuscritos. La mayoría de estos manuscritos datan dentro de los años 250 años antes de la era común, fueron escritos. Entonces se encontraron, ya habíamos dicho, 2 siglos antes de la era común, antes de la destrucción del templo, del segundo templo, que fue construido por Nehemia, Esdras y Zorobabel. Y aquí se encontraron más que nada en 3 idiomas. El 98%, un total de escritos en hebreo, el idioma de nuestro pueblo. 1% en arameo y la otra parte fue en griego. El Qumran en hebreo es un valle del desierto de Judea, como habíamos mencionado. Está en las costas occidentales del Mar Muerto, en lo que hoy se llama Cisjordania, cerca al kibutz de Kaliá, Israel. Si algún día van allá, ¿no? Situado en una terraza a unos 2 kilómetros del Mar Muerto y a 13 kilómetros al sur de Jericó, que es ocupado por los palestinos hoy en día. Y sobre estos acantilados se hallan tras la estrecha franja costera del oasis de Ajin Feshcha. Este territorio está a 375 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo de toda la tierra. Ven, ahí está el mapa, ha ubicado Jericó, abajo está Qumran, el Mushabat, En-Gedi, ¿no? El Ahal Heber y Masada, que fue la última fortaleza de la resistencia judía en tiempos de la revolución de Bar Kokhba. Para entender un poco a la comunidad del Qumran y los manuscritos encontrados, hay que tener una idea más que nada del contexto sociocultural, político y religioso del pueblo judío en aquella época. Los romanos, después de los griegos, primero nos ocuparon los griegos, luego vinieron los romanos, que es un periodo de tiempo muy oscuro por la división, más que nada, que había dentro de mi pueblo, y nacen diferentes tipos de sectas, cada uno para poner fin, a la dominación romana. Algunos de los más brillantes sabios rabínicos habían sido asesinados, por ejemplo, por Herodes, y la corrupción se había abierto paso, ¿no? Tanto en la jerarquía del templo, ¿no? Y el pueblo judío estaba dividido. El primer templo, la Torá nos enseña que el primer templo fue destruido por 3 pecados. ¿Okay? Era el pecado de idolatría, era el pecado de adulterio, y el otro era el pecado de adulterio, idolatría, y el pecado de no atender viudas y huérfanos. Por esas 3 razones, Hashem destruyó el primer templo, mandó a los babilonios con Nebuchadnezzar o Nabucodonosor y nos mandaron al exilio 70 años a lo que hoy en día es Irak, Babilonia. Pero cuando llega Roma y destruye el templo, ya no habían estos pecados. ¿Qué es lo que había? El templo fue destruido por Sinat, que en hebreo se llama Sinat Hinam. ¿Y qué significa Sinat Hinam? Sinat es
odio, y Hinam viene de lo que es gratis, gratuito o infundado. Es decir, por el odio infundado, por la enemistad que había dentro de nuestro pueblo, Hashem nos mandó al exilio nuevamente, pues esta vez utilizó Roma. Ahora, los sabios explican, por ejemplo, que el primer templo, nosotros supimos su época de destrucción y también supimos la época que fuimos restaurados o el fin del Galut, al fin de la diáspora. ¿Cuánto tiempo fue? 70 años, o en el lenguaje de la Biblia, 70 semanas, que lo había soñado Daniel con Jeremías y se cumple. Pero el exilio de Roma, el exilio de Don, de los descendientes de Esaú, porque Roma es descendiente de Esaú, de la línea de ahí, y sabemos que por historia, ¿no?, había un pleito muy grande entre Esaú y Jacob. Este exilio dura hasta el día de hoy y no vemos vistos de que pueda, ¿no?, Hashem otra vez llevarnos por completo a todos a Israel y finalizado el Galut. Dado que los tres pecados que mencioné anteriores, el adulterio, el no ver a las viudas, el no ver a los huérfanos y la idolatría, son pecados que uno los ve, se llaman pecados que son visibles. Y porque fueron visibles, Dios también nos hizo ver cuándo iba a finalizar. Pero dado que el odio infundado, el odio entre nosotros mismos, por las diferencias culturales, religiosas, que si pertenecías a este partido o no, por ese odio infundado y ese odio no se ve, porque está dentro del corazón escondido, ¿no? Dios también nos ha escondido cuándo va a ser el tiempo de nuestra redención como pueblo. Para entender uno de estos grupos hay que vamos a ver detenidamente los grupos más sobresalientes. Para que tengan una idea, había más de 350 grupos. O sea, hasta ese nivel nos habíamos dividido. Habían 350 grupos, ¿no?, de los cuales los más conocidos son los fariseos, los saduceos, los esenios, los zelotes, los helenistas, ¿no?, los prosélitos, que hoy día vamos a ver. Primer gran grupo, que eran la mayoría lamentablemente también, eran los Admet Yavanim, o también como los judíos helenistas. Es decir, los judíos que fueron seducidos, ¿no?, por la cultura helénica, la cultura griega y Roma, por algo se les llama greco-romana. Estos tenían la costumbre hablaban la lengua pagana griega, hablaban en griego y escribían en griego sus escritos, se olvidaron, renegaron del hebreo, se enamoraron tanto de la cultura que estos judíos helenistas solo escribían y hablaban en griego. Adoptaban también la forma de vida de los griegos, es decir, sus costumbres, su mitología, la religión, la filosofía, hasta la manera de vestir. No creían ni en la Torah oral, ¿no?, ni en la Torah escrita, o sea, lo que es el Talmud y lo que conocemos vos y yo como Pentateuco. Ellos no creían. Negaban la circuncisión. Estas se hacían operaciones para volverse a colocar el prepucio. O sea, querían parecer griegos en lugar de judíos. Sabemos que nosotros como judíos tenemos una mitzvah, un mandamiento, que a los 8 días de nacido nosotros circuncidamos a nuestros hijos, porque fue un mandato de Hashem para tener, en este caso, la señal del pacto en el cuerpo. Cambiaron el Shabbat por el domingo, dado que el domingo era la fiesta pagana al dios del sol, al dios de Saturno, al dios de Zeus, ¿no? Entonces no querían saber nada de Shabbat y simplemente asistían a los templos de los griegos los domingos. Cambiaron sus nombres hebreos por nombres griegos. Si te llamabas, por ejemplo, Yehoshua, el judío helenista no quería parecer griego y decía, desde ahora ya no voy a ser Yehoshua, que es Josué, desde ahora me voy a llamar Jasón, que era el nombre helénico de Yehoshua. Si te llamabas Menashe, ya no me quiero llamar Menashe, soy un judío helénico, no quiero saber nada del judaísmo, ya no voy a ser más Menashe o Manasés, me voy a llamar Menelao. Si te llamabas Shimón, nombre hebreo, te cambiaban a Pedro. Y así sucesivamente. Si eras Yohanan, te ponían Juan. Esos eran los helenistas. Abogaban por el matrimonio mixto.
nosotros como judíos nos casamos entre judíos para perpetuar, en este caso, que nuestros hijos sigan siendo judíos. Ellos no. Ellos, a propósito, adrede, buscaban mujeres gentiles y las mujeres helenistas buscaban varones gentiles. Negaban la importancia del templo, es decir, ¿para qué ir al templo que está en Jerusalén? Ya no es importante, no somos judíos, somos helénicos. En lugar de eso queremos ir al teatro, al anfiteatro, a escuchar en el liceo, para escuchar filosofía, mitología, y dejaron de lado el servicio en el templo. Negaban la importancia del kashrut, es decir, nosotros como judíos tenemos leyes dietéticas. Ellos decían, no, si Dios creó todo lo hizo bueno, entonces podemos comer de todo. Y se olvidaron de las leyes kosher que están en el libro de Levítico, en el capítulo 11, que es para nuestro pueblo. Animales que son rumiantes, que tienen pezuña partida, los animales que tienen escamas. Entonces, ustedes se lo olvidaron. No, Dios lo hizo todo bueno. Podemos comer cerdo otra vez. Otro grupo eran los saduceos, que en hebreo es tzedokim. Ellos son descendientes, ¿no?, del sumo sacerdote Sadoc. ¿Quién fue Sadoc? El que ungió al rey Shlomo, hijo de David, Salomón. Este grupo olárquico eran miembros netamente de la clase alta de la sociedad judía de esa época. Es decir, estaban prohibidos que ingresen los pobres. Solo gente adinerada, de buena posición, de buen nombre, mayormente eran de casta sacerdotal, de los Leví. Negaban la inmortalidad también del alma y la resurrección. Es decir, el alma no es inmortal, no va a haber resurrección y no va a haber un mundo más allá que este mundo material. Negaban también la existencia de espíritus y de ángeles, todo lo que es la angelología. Negaban la interpretación rabínica de la Torah, es la Torah oral, lo que es el Talmud. Y le prometían ellos lealtad. Primero le prometieron tanto a los griegos, a los eleusidas, y después cuando cambiamos de amo, no se pasaron para los romanos. Y eso conllevó a tener ese odio a estos traidores de los Sedoquim. Porque todos los títulos, digamos, la autoridad dentro del templo era solamente copado y comprado. Es decir, para los romanos, para podernos pisotear a nosotros, el pueblo judío, ellos colocaban gente helenista y gente sadoquea en el templo, en los altos cargos, y así dominar al pueblo judío. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esta interpretación? El Talmud, ¿no?, en el Pirkei Avot, que es el tratado de los padres, hay un tratado. El Pirkei Avot habla sobre la siguiente máxima: no sirváis, en este caso, al amo como que quien tiene una recompensa, servirle como si no hubiese recompensa. Y este fue el tema. ¿Ustedes cómo lo entienden? Así, no es necesario que sean judíos, en mente natural. No trabajen, o sea, para el amo, no sabiendo que va a haber un premio. Trabajar para el amo, ¿no?, pensando que no hay un premio, que no hay una recompensa. Los fariseos, o la tradición rabínica, interpretaron que hay que servir a Dios, uno, por obediencia. ¿Ok? No porque es el premio, porque si fuera lo hacemos por el premio sería conveniencia. Simplemente hay que obedecer a Dios, lo que dice la Torah, por obediencia. Así vos y yo no lo entendamos. Hay mandamientos que no entendemos, que se llaman jokok, o están dentro de los jukim. No entendemos por qué. Por ejemplo, de la vaca roja, de la vaca lazana, que teníamos que quemarla, no sacrificarla, quemarla y las cenizas, y con eso se purificaba todos los utensilios del templo. No lo entendemos, no hay lógica. No hay una lógica. El vestir, por ejemplo, también se nos prohíbe a nosotros vestir lino y lana juntos. No se nos dice el por qué. Eso se llama el shadnes. Pero si la Torah lo dice, hay que obedecerla. Ahora, cada mitzvah, cada mandamiento tiene promesas, tiene recompensas, tanto para este mundo como para el mundo venidero. Lo otro, aparte de la obediencia, simplemente es por amor a Hashem. Los Sedoquim interpretaron la siguiente manera. Esa fue la interpretación farisaica.
Y por ese texto del Talmud es que hace una decisión. Ellos, los saduceos, dijeron, sobre todo Venías, dado que si no hay recompensa en este mundo por el cumplimiento de las mitzvot, por lo tanto, el fin del hombre es buscar la máxima felicidad en este mundo. Y se tornaron, por lo tanto, materialistas. Y ellos consideraron, dado que eran gente rica, y dicen, este es nuestro premio, ¿no?, de que somos justos, y esta es la prueba de que Hashem nos ama y nos considera a nosotros justos. Por lo tanto, hay que vivir la vida. No pensar en el más allá, no, sino aquí. Todo aquí lo pagamos, todo aquí lo gozamos. Ese fue el pensamiento y fue esa la decisión, para que tengamos una idea. De ahí nos separamos. Los Canai, o los conocidos como los celotes, fue un movimiento político nacionalista en el siglo I, fundado por Yehuda Agiladi, es decir, por Judá el Galileo, o Judas el Galileo. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época, enfrentándose frecuentemente con otras facciones como los fariseos. O sea, no consideraban a los fariseos, tampoco a los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos simplemente querían hacer lo siguiente. Dado que estamos bajo una dominación extranjera y nosotros no podemos honrar a los gentiles y no permitimos que los gentiles nos dominen, entonces hay que sacarlo aquí usando las armas. O sea, basta de rezos, basta de ir al templo a orar, no, hay que accionar. Esa era la mentalidad del Canai, del celote. Por ellos que tomaron las armas y se rebelaron en forma abierta contra el Imperio Romano, ¿no?, más conocido como la guerra de guerrillas. Se escondían en las cuevas, iban a las ciudades, atacaban un puesto militar romano, atacaban a los romanos cuando las fuerzas que venían de apoyo desde Roma o de los pueblos vecinos. Entonces era un tipo de, digamos, lo que hoy en día podemos denominar terrorismo, un terrorismo religioso. Los miembros de los celotes mayormente eran gente de la más baja sociedad del pueblo judío. Ellos aceptaban la Torah escrita y aceptaban tanto también la Torah oral. Era ¿no?, un nacionalismo exacerbado. Era todo Israel, nada comprado de afuera. Hablaban hebreo, se negaban, y si escuchaban a un judío helenista, por ejemplo, hablar griego o tener ideas fuera del judaísmo, lo mataban. O sea, tanto mataban no solo a los romanos, sino a aquellos judíos que se estaban apartando de la Torah, sobre todo los judíos helenistas. Los perushim, los fariseos, esta era una comunidad muy devota. Eran defensores de lo que es la ley de Moshe, la ley que Hashem entregó a Moshe en el monte Sinai. Tanto sus interpretaciones fueron aceptadas por la mayoría del pueblo judío. De los antiguos fariseos surgió lo que hoy conocemos como la línea rabínica, es decir, los judíos hoy en la actualidad somos descendientes de los perushim, sobre todo nosotros los ortodoxos. Creían en la libertad humana, lo que es el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma. Creían que había un castigo y una recompensa que son eternas. Creían también en la resurrección de los muertos, el Tejiat Ametim. Creían en la obligación de obedecer la tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas como por ejemplo las oraciones, los ritos de adoración, todo en el templo. Y se le daba mucho valor al templo y a la sinagoga. Este movimiento de los perushim era un movimiento muy cercano al pueblo. Eran los que constantemente iban casa por casa al estilo testigo de Jehová para hacer recordar al pueblo judío. Ojo que nosotros como judíos no buscamos prosélitos. O sea, quizás esté un poco mal la comparación, porque esta religión busca adeptos. Nosotros no, simplemente iban a los de la casa de Israel, a la casa de Judá, no a los gentiles. Sobre todo ellos se enfocaban en los helenos, los que se habían apartado totalmente. Y invitaban al templo, a los servicios, les recordaban que era Shabbat, les recordaban las festividades que ya se acerca Pesaj, qué es lo que te falta, que quizás no tienes matzá, el pan sin levadura, y le proveían. Y esto le ganó el odio de las otras sectas que habían nacido en el pueblo judío. Es por eso que muchos en sus libros, de los partidos o de los grupos o de las sectas que salieron después de nosotros o en contemporáneo, es hablar mal
de este grupo que es de los fariseos. Los esenios, los asaim. La palabra asaim en hebreo viene del verbo laasot, que es hacer. Es decir, el lema de los esenios era: si la Torá lo dice, lo hacemos. Si la Torá no lo dice, no lo hacemos. Era un grupo asceta que vivían aislados en comunidades separadas. ¿Qué es asceta? O sea, ellos hacían votos de pobreza, votos de castidad, eran célibes, ¿no? Eran vegetarianos, solamente comían lo que la naturaleza más les brindaba, ¿no? Insectos como langostas o los frutos de los campos, nada más. Y eso a nosotros se nos prohíbe. Dado, por ejemplo, el movimiento farisaico, los otros vivían dentro de la ciudad, porque el judaísmo, a diferencia de otras religiones, no es asceta, no vemos bien el asceticismo. ¿Por qué? Porque es fácil ser religioso cuando te alejas del mundo. Hay religiones, por ejemplo, que tienen allá en el Tíbet, en el monte más alto, monasterios, y ahí se concentran en la oración, en lo que es la meditación. No, es fácil. Es fácil ser religioso, ser un poco espiritual cuando te alejas de este mundo. Lo difícil, lo verdadero es cuando estás involucrado en el mundo, cuando tienes que ir a trabajar, tienes que tomar el metropolitano y pelearte con la gente. Ahí guardar la espiritualidad es más difícil. Y el movimiento farisaico buscaba eso. Hasta el día de hoy, por ejemplo, todas las yeshivot y las escuelas rabínicas no están alejados allá en Chosica. No, están dentro de la ciudad. Acá en Perú no hay yeshivat, no hay una escuela rabínica. Pero si lo hubiera, tendría que estar, para que tenga una idea, tendría que estar en la avenida Tacna. O sea, al centro de Lima, al medio, en todo el bullicio, ¿no? Por lo tanto, no vemos bien, o la Torá no ve con buenos ojos que seamos ascetas. O sea, que tengamos ese espíritu de asceticismo. Eran pacifistas, muy contrario a los zelotes. Ellos no usaban la guerra. No, siempre buscaban el shalom. Era una comunidad muy cerrada. Tenían que esperar 3 años para ser miembro de esta comunidad. 1 año era de conocimientos, se te enseñaba, y a los 2 años pasabas por 2 años de prueba. Si no pasabas esas pruebas, te regresaban a tu casa y no eras más esenio. Pero si aprobabas, no pertenecías a la comunidad de los esenios. Eran muchos estudiosos, sobre todo de la Torá escrita, el Pentateuco. No aceptaban la ley oral o interpretaciones rabínicas de los fariseos, sobre todo, y se oponían también a los sedoquín, a los saduceos, a los fariseos, a los celotes, a los helenistas y a los gentiles. Ellos, por ejemplo, los esenios, no aceptaban a los que hacían proselitismo. O sea, si un gentil se convertía por A por B al judaísmo, los esenios decían no. Acá solamente ingresan puros, es decir, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Lo demás no. Sin embargo, en los fariseos y en otros grupos sí. Si la persona, el rabino, veía que era sincero su conversión, no era porque se convertía porque quería ser parte del pueblo de Israel, o porque se ve bonito usar kippah, o porque es bonito hablar hebreo, o porque, o porque quería casarse con una judía. Si eran por esos motivos ajenos a la Torá, no se le permite, hasta el día de hoy, la conversión, ¿no? Pero los esenios no. Las reglas del Shabbat eran muy estrictas, eran más estrictos que incluso que los perushim, los fariseos. Y una preocupación casi excesiva por la pureza ceremonial. A ver, un poco hablar de esto. Nosotros, y eso viene desde la época del templo, cuando uno quedaba impuro ritualmente, teníamos que hacer un baño que nosotros llamamos mikve. La mikve es son especies de spa o piscinas, ¿no? Donde se recibe agua natural. Y en esta agua natural uno tenía 7 escalones, ¿no? Semejando lo que tiene que descender y después ascender de veces sumergido. Y teníamos que purificarnos para ingresar al Shabbat, antes de las oraciones matutinas y sobre todo para las fiestas. Y la mujer tenía que ir a la mikve para purificarse después de su periodo, la costumbre de las mujeres cada 30 días o 28, y cuando daban a luz. Eso era la mikve.
Lo que hoy en día, para que tengan una idea, de ahí nace la costumbre de los cristianos bautizar. El bautismo nace del rito de purificación de la mikve. Pero los esenios, es decir, los asaín, eran muy obsesionados con lo que era la pureza ceremonial de la mikve. Tenían mikve por todos lados, ¿no? Y se purificaban constantemente, dado que era porque vivían fuera de la ciudad. Ellos vivían en el desierto. No querían tener contacto con Jerusalén. No permitían que la gente de este grupo vaya al templo porque según ellos estaba contaminado por los saduceos y los fariseos. Y no querían que estén en la ciudad porque no vayan a ser que se asimilen a la cultura de los gentiles y de los judíos helenizados. Su creencia en el destino y la mortalidad del alma, creían también y daban importancia al celibato. No se casaban, solo ingresaban varones, mujeres no podían ser esenios. Y las ideas místicas sobre la oración junto con los ángeles. Entonces estos son los esenios. Vestían de blanco. La costumbre era vestirse de blanco porque paraban en el agua. Los fariseos les llaman los puros ceremoniales. O sea, lo que nosotros llamamos la tevilá, la inmersión. Ahora sí, pasamos, ya tenemos una idea más o menos de los grupos más importantes. Recalco, estos grupos eran los más fuertes, digámoslo así. Primer grupo, me olvidé, disculpen, vamos a hacerlo rápidamente. Estaban los Yirat HaShamayim. Yirat HaShamayim significa los temerosos del cielo. Y Gerin, que significa prosélito. ¿Quiénes eran los Gerin? Bueno, su mismo nombre lo dice, eran prosélitos, era gente que había creído en el Dios único, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y se habían desligado ellos, eran gentiles todos, se habían desligado de las costumbres paganas de sus pueblos, ¿no? Algunos romanos, algunos griegos, algunos sirios, algunos moabitas, edomitas, idumeos, ¿no? Son nuestros pueblos vecinos, en otras palabras. Y habían hecho conversión al judaísmo. Aceptaron todas las leyes y cuando uno hace conversión al judaísmo es aceptado como un hijo. Pero eso es en la teoría. Porque en la práctica hay cierto recelo con respecto a la conversión. No es muy fácil hacer la conversión al judaísmo y si lo hacen más bien nosotros desanimamos. ¿Por qué? Porque no queremos tener personas que traigan las costumbres, ¿no? Sus costumbres de ellos a nuestra comunidad. Entonces, pero había gente que sí, hacía el gerín y se convertían en prosélitos. Y para que tengan una idea, en la sinagoga estaba dividido un 30%, digamos, había un 30% de judíos, o sea, netos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Había un 20%, eran gerim, conversos. ¿Quiénes hacían el otro gran grupo? Los que visitaban nuestras sinagogas en todo el territorio de Israel en aquella época. Eran los Yirat HaShamayim, los temerosos del cielo. ¿Quién eran los temerosos del cielo? Eran personas que creían que había un Dios, que creían que era el Dios de Israel. Creían que el único Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no hay otro. Creían que la Torá es la verdad. Pero no daban el paso para hacer la conversión. ¿Por qué? Porque lo veían quizás un poco difícil. Sobre todo porque muchos de estos Yirat HaShamayim venían de ser esclavos. Los esclavos, que era algo natural, los romanos habían traído muchos esclavos, ¿no? Y estos esclavos creían en ese Dios y iban a las sinagogas para escuchar a los rabinos. No hacían la conversión porque, dado a ser esclavo, por ejemplo, el esclavo no hubiese podido guardarles las leyes de kashrut, las leyes dietéticas, porque ellos alimentan lo que el amo les pone a la mesa. Ellos no podrían, no, ahora soy judío y quiero comer kosher, no como cerdo, como vos. El amo,
lo hubiese agarrado a puntapié. O se hubiese muerto de hambre porque no había nada más que comer. Otro, que lo veían difícil, era el tema del Shabbat. No podían descansar en Shabbat porque son esclavos. Ellos no iban a decir a su amo, mira amo, soy judío, no puedo trabajar en Shabbat. Así que hoy día es como si no estuviera en casa. Imposible, eran esclavos. Eran gente también, gente que había escapado de esa condición de ser esclavos. Tenían miedo, por ejemplo, a la circuncisión, que es un tema hoy en día porque es ultra doloroso, sobre todo los que son conversos a los varones, ¿no? Y veía muy difícil cumplir, pero ellos creían en Dios, creían en la Torá. Entonces se convirtieron en simplemente gente que era temerosa del cielo. Nosotros les permitíamos, porque habían dejado, o sea, no tenían otros dioses, no adoraban a los dioses ni de los griegos, ni de los romanos, ni de los pueblos vecinos. Solamente adoraban al Dios de Israel, pero no como judíos. Y este grupo era integrado el 50% de los Yigat Shammai. Bien, ya vimos un poco el contexto. Ahora sí vamos al tema, más que nada para tratar de identificar quiénes fueron en realidad los que escribieron los manuscritos de los rollos de Qumran. El hallazgo de la cueva 1, la 1Q, son 11 cuevas, ¿no? Y la tipificación o denominación de cada uno es: la cueva 1 se llama 1Q, Qumran 1, 2Q, Qumran 2, cueva 2, Q3, ¿no? Y así sucesivamente hasta 11Q, para identificar cada una de las cuevas, porque en cada una de las cuevas se hallaban los manuscritos. Dice que habían los primeros 7 rollos que con certeza proceden de las cuevas de Qumran, fueron encontradas en el año 1947, es decir, un año antes de la creación de nuestro Estado, el Estado de Israel. Habían 3 árabes, 3 pastores beduinos. En Israel es muy escaso conseguir pastos, ellos tienen que vivir de una manera seminómade, que hasta el día de hoy existen los beduinos en Israel. Estaba Jalil Musa, Yonga Mohamed y Mohadet Etiv. 3 pequeños pibes, chicos, muchachos. Y estos 3 pastores beduinos que son de la tribu de los Ta'amaré, de la tribu de Tamiré, entraron a una cueva de Qumran y cuando se les había escapado una cabra, cuando fueron a buscar a la cabra, esta cabra se mete y ellos pueden divisar la cueva. Y la cueva era estrecha, pero como ya se estaba haciendo ya de noche, ellos tenían que retornar, ¿no?, las ovejas al redil para estar con el campamento. Entonces ellos pensaron que habían encontrado un tesoro, o sea, oro, joyas. Tiraron una piedra y se escuchó el sonido de vasija rota, o sea, habían roto una vasija de barro. Al día siguiente, muy temprano, regresan, sobre todo Mohammed, que traicionó a sus 2 compañeritos para ver si él encontraba primero el tesoro, pero los 2 le dan al alcance. Y cuando llegan, entran, se decepcionan porque lo único que habían encontrado eran vasijas de barro, ¿no?, con tela un poco ya negra o verduzca por la cantidad de sal o salitre, y dentro encontraron escritos. Ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué hicieron? Los llevaron al pueblo más cercano, es decir, de Jericó a Betlehem o Belén, y allí ellos se lo venden, ¿no?, a unos anticuarios, que era Jalil Esquerden Shalim y Faiz Salahi. 4 de ellos fueron vendidos, los 4 de ellos fueron vendidos al archimandrita, es decir, al líder de la comunidad ortodoxa, ¿no?, católica ortodoxa de rito oriental, el sirio ortodoxo de San Marcos de Jerusalén, el señor Anastasio José Samuel, más conocido como Mar Shmuel, o sea, señor Samuel. Los otros 3 siguientes al final fueron a parar al profesor judío Elazar Zukenik, que en ese momento era el director de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y él los compró también en el año 1954. Así es como se encuentran los rollos del Qumran. Elazar Zukenik estudiando los que se habían encontrado los rollos. Acá hay unas pruebas, ¿no? Estas pruebas han tomado cerca, ¿no?, de la primera cueva solamente en poder estudiarlos casi de 5 a 10 años. O sea, es como si vos quemás un papel, ¿no?, y tenés que doblarlo sin que se haga ceniza. O sea, el calor, ¿no?, los había puesto muy, muy delgados ya. Eran papiros y eran rollos de cuero,
¿Qué se encuentra? Y el más importante de todo es el rollo de Isaías, o el 1Q, o sea, en la cueva Qumran 1, y salen las siglas de Isaías. Está escrito en 17 hojas de pergamino, en hebreo. Es particularmente grande, teniendo cerca de 24 pies de largos. Se asumen de acá hasta allá 24. Y 11 pulgadas de alto. Y son 54 columnas, ¿no?, de texto. La antigüedad es entre 150 a 100 de la era común. Las excavaciones, ya identificada la cueva 1, se iniciaron las excavaciones en el año 1951 hasta el 56, bajo dirección sobre todo del francés R. Deveau. Deveau, director de la Escuela Bíblica y Teología Francesa en Jerusalén, y también del señor Harding, que era director del Departamento de Antigüedades de Jordania, nuestro vecino, nuestro querido vecino. Pronto se llegó a una conclusión, ¿no?, que tenía que denominarse la comunidad del Qumran. En el enclave constituido por las ruinas había una fortaleza, o sea, cerca a las cuevas, ¿no?, hay unas ruinas que son Kiryat Qumran, las ruinas de Qumran. Entonces, una vez descubierto la cueva que habían manuscritos, entonces intentaban identificar a quién le pertenecía. Y fueron primero a buscar al pueblo más cercano, que era Kiryat Qumran. En Kiryat Qumran encontraron allí una fortaleza que fue construida del siglo VII o siglo VI, antes de la era común, y fue abandonada. Esta había sido construida por Hircano, el último rey macabeo. Ahora, los beduinos siguen descubriendo más. Se descubren la cueva 2Q, la cueva 4Q, o sea, 4 Qumran, y la 6Q. Los arqueólogos, o sea, el equipo de la Universidad Hebrea, más la Universidad Francesa, Arqueológica Francesa en Jerusalén, ¿no?, y las antigüedades jordanas comienzan a encontrar la 3Q, la 5Q, la 7Q, la 8Q, la 9Q y la 10Q. En la cueva 11Q, en el año 1956, nuevamente los beduinos, habían entrado en una competición porque ya sabían el valor. Ellos la primera vez que habían encontrado, lo habían vendido a 230 libras. En ese tiempo era un poco de dinero, es como decir que lo hubiesen vendido a $2,000, pero en realidad costaban $5,000 millones. O sea, ¿te imaginas el valor? En 1956, otra vez, los beduinos ya dándose cuenta del valor, ¿no?, que tenían porque fue un boom en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hasta antes del 47, los únicos manuscritos que nosotros teníamos para datar la fecha de los libros hebreos era de la época del medieval, o sea, el medioveo, en la edad medieval, que habían sido encontrados en una sinagoga en Alejandría que se llama Hammadi. Era lo más antiguo, pero esto era mucho más antiguo que lo habían encontrado en Hammadi, y ellos podían demostrar no solo, o sea, basándose tanto en la tradición judía como en la tradición cristiana, ¿no?, que había un Dios que entregó a un pueblo un libro, que es la Biblia. Con esto se estaba demostrando que la Biblia en realidad es algo también científico. Cerca de la cueva 3, en los manuscritos de la cueva 11Q, todavía en 1967 quedaban en poder de Jalul Kandar Shalim y alias Kando. Había un manuscrito de no menor importancia, la cantidad que era pedida por la Etiquetura Astronómica. Entonces ahí ya comenzaron a negociar. Cuando estalla la guerra de los 6 días que gana Israel, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, incauta todos estos documentos, ¿no?, y se los llevan. Ahora en Jerusalén, ¿no?, tenemos el Museo del Libro. Ahí está, otra vez regresan al pueblo hebreo. Se iniciará así un proceso judicial que duraría 2 años, ¿no?, entre el Estado de Israel y los árabes, ¿no? Y eso es algo, es como que yo me encontrara algo del Corán y quiera apropiármelo. Obviamente que era perteneciente al pueblo judío. La Biblia fue escrita por judíos, la Biblia fue escrita para los judíos y no tienen nada que ver los árabes. Lo hallado, ¿qué es lo que se halló en estas 11 cuevas? Los libros del Tanaj, es decir, lo que ustedes llaman Antiguo Testamento.
excepto no se encontró el libro de Esther y fragmentos del libro de Nehemia. Pero vale indicar que para nosotros los judíos el libro de Nehemías y el libro de Esdras es un solo libro. Lo habíamos visto los que estuvieron presentes en la clase del Tanaj, cómo es dividida la Biblia hebrea. También se contaron algunos libros deuterocanónicos, o sea, libros que no pertenecen al canon hebreo, como por ejemplo el de Siracidá y el libro de Tobías. Se comentaron lo que son los peshim. La palabra peshi o peshitá o peshe significa comentario. Se contaron comentarios de estos libros de las Escrituras desde un punto de vista tanto de la comunidad, de esta comunidad. Habían manuales, habían reglamentos de la comunidad, habían oraciones tanto del judaísmo como propias de la comunidad que habitó en aquel sitio, y entre las cuales destaca, por ejemplo, el documento de Damasco, que se encontraron tanto en la cueva 4, en la cueva 5 y en la cueva 6. Y la regla de la comunidad, o sea, no son libros bíblicos, eran libros, no literatura, de la propia comunidad del Qumran. En el 1Q, en la cueva 4, 257. Y la norma de guerra. En este libro de la norma de guerra, por ejemplo, hablaban ellos de la lucha de los hijos de la luz, que representaban a la comunidad del Qumran, que iban a enfrentarse a los Kitim. Los Kitim es los romanos. O sea, los romanos identificaban como los hijos de las tinieblas. Y creían ellos en un maestro de justicia, que en hebreo, el Mogé Sadik. Mogé es un maestro de la Torá, o maestro de la ley, como lo conocen, y la palabra Sadik es justo. Es decir, el justo maestro. Esta era una persona muy importante dentro de la comunidad, y en los libros, sobre todo en el documento de Damasco, se había enfrentado nada más porque se hablaban de un sacerdote impío y del maestro de justicia. ¿Quiénes eran ellos? El maestro de justicia no se sabe quién es, pero sí sabemos quién era el sacerdote impío, que era Juan Hircano, o Yohanan Hircano, que él no era del linaje de Aarón. Para ser sumo sacerdote, para nuestro pueblo, tenían que ser de la tribu de Levi y ser descendiente también de la línea o de la casta de Aarón. Todos nuestros sumos sacerdotes. Pero Hircano no lo era. Era levita, sí, pero no era de la línea de Aarón. Pero él usurpó, se hizo rey, se hizo etnarca, mejor dicho, y sumo sacerdote. Pero esto no le gustó ni a los fariseos, mucho menos a los celotes, ni a los esenios. Los que estaban congraciados con esto eran los helénicos, ¿no? Y los sadoquín, los saduceos. Se encontraron también diversos tipos religiosos como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, así lo pusieron en título, el libro de los jubileos y varios mezuzot. Mezuzá es nosotros en cada puerta de cada hogar judío, en la jambra, ¿no? Ponemos un rollo, un pergamino, ¿no? Con la escritura del Shema Israel, o sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Toda esa bendición está escrito en un rollo, pergamino, nosotros lo colocamos en la puerta, ¿no? Porque así lo ordena la Torá, ¿no? Y pondrás estas palabras, ¿no? En las jambas de tus puertas. Se encontraron mezuzot y se encontraron tefilín, hacia las filacterias, que nosotros nos colocamos cada mañana. La identificación de la secta del Mar Muerto o la comunidad del Qumran. Hay muchas hipótesis. Está, por ejemplo, la tesis de judeo-cristiana de Teicher. Está la tesis caraita, que es de Zeilin. Es decir, se cree, ellos afirmaban que la comunidad del Qumran era una comunidad judeo-cristiana, que era una comunidad caraita. Los caraitas y de la tercera, de Nord y de Hamberman, decían que eran saduceos. La teoría 4, la tesis que eran celotes, ¿no? Que estaba defendida tanto por Roth y por Driver. La tesis que eran fariseos, esa está por Dupont Sommer y Rachel Elior. Y la tesis esenia, que lo defiende Eliezer Zukenik. Ahora, ninguno de ellos tiene razón, porque esta comunidad era una comunidad muy, muy especial. Esta era una secta
que tiene sí ciertos indicios, pero no es todo. Por ejemplo, partamos desde abajo. El más importante, que le ganó más adeptos, que es la tesis esenia. Mucho se habla, mucho se escribió de que los Qumran eran esenios. ¿Ok? Habíamos visto que los esenios, por ejemplo, se habían apartado a los desiertos. ¿Por qué? Porque ellos habían interpretado literalmente del libro de Isaías que dice: id al desierto y preparad el camino. Entonces dijeron, entonces la Biblia dice que hay que ir al desierto, entonces vamos a vivir el desierto. El Qumran estaba en un desierto. ¿Ok? Pero en el Qumran se habían encontrado, por ejemplo, mujeres y niños. Y sabemos que los esenios eran gente, varones. No permitían el sexo femenino. Entonces hay un error allí. Se cree también que es de Qumran porque se cree que son esenios por la cantidad de mikvot, es decir, de mikve, para hacer los baños rituales. Pero, por ejemplo, ellos tenían un libro que habíamos de las guerras. Y sabemos que los esenios eran pacifistas. Los esenios estaban en contra del rabinato. Entonces, si estaban en contra de los rabinos, que mayormente eran fariseos, ¿por qué tenían mezuzot, o sea, lo que se ponen en las puertas? ¿Y por qué habían tefilines, las filacterias? Los libros escritos están contenidos en un estilo mishnaico, es decir, de la Mishnah, el estilo de literatura que es propio de los fariseos. Entonces, como ven, hay muchas cosas que sí se pueden asemejar, pero que en la práctica vas a ver que encuentras costumbres de otro grupo. No podía tener, por ejemplo, en una literatura rabínica, porque los esenios no compartían con los fariseos. La tesis farisea, se creen que eran fariseos porque los fariseos salen, aparte de los rabinos, salen, por ejemplo, los moré, lo que se conoce como maestros de la ley. El moré, ¿no?, que es el título que yo estudié, no, mayormente eran gente de fariseísmo, o sea, del judaísmo oficial de la época. Los rollos del Qumran, hubieron rollos en pergamino, que eso sí, no es una costumbre farisea escribir en pergamino. Nosotros hasta el día de hoy, todos nuestros escritos sagrados, por ejemplo los rollos de Torah, las mezuzot y las filacterias, son escritos en cuero de vaca. La tinta, hay leyes para poder faenar al animal, para aprovechar para lo que es el curtido, la curtiembre, ¿no? Hay leyes especiales y que en esta comunidad de Qumran conocían. O sea, pueden decir, eran fariseos. Sí, pero vivían en el desierto. Y los fariseos nunca vivieron en el desierto. O sea, como podemos ver ciertas similitudes, pero también podemos poder descartarlos. Se dicen que eran celotes justamente porque ellos abrogaban por la lucha también armada contra los romanos en el libro de las guerras. Pero los celotes no estaban, digamos, no eran gente muy religiosa como para escribir tremenda cantidad de libros. Entonces, se puede dudar, o sea, como les digo, el nombre de decirle esta comunidad eran tales o tales no se puede identificar. Los estudiosos sí, o sea, ciertos teólogos dicen sí, Dana, pero nosotros como judíos, o sea, que conocemos la realidad. Por ejemplo, yo no podía discutir con ustedes, por ejemplo, quién es Aymara, quién es Quechua, ustedes saben identificarnos quién es quién, porque saben las costumbres de vuestro país. Pero nosotros conocemos, podemos decir que no lo son. Se dicen que eran saduceos, por el estilo también, por ejemplo, del libro de los deuterocanónicos, que eran escritos por griego, y los saduceos amaban el griego, hay escritos griegos. Por lo tanto, no podía ser ni esenio, ni celote, ni fariseo, porque la gran mayoría eran hebreos. Si todo el Qumran hubiese sido en griego, entonces podemos decir, fueron los saduceos los que le escribieron. Se dicen que eran judíos cristianos, o sea, los protocristianos, los anteriores. Sí, pero esto fue escrito 100 años antes que apareciera incluso Jesús y 300 o 400 años que se escribiera lo que ustedes llaman el Nuevo Testamento. O sea, también descartado. No puede ser.
Porque la comunidad cristiana no era observante del Shabbat, era un tipo más helenístico, mentalidad griega, pero la comunidad del Qumran no lo era mentalidad hebrea. Y así podía hablar más, de identificar más que nada, pero recalco, decir hoy en día, en el año 2016, que la comunidad del Qumran eran esenios, no es 100% verdadero, porque tienen indicios de los otros grupos.